Bueno, supongo que siempre tuve pues, cierto desasosiego este, hacia la parte de por qué ser mujer me hace sentir de cierta forma o porque siento que el trato externo es diferente conmigo que con mis hermanos o así. Pero yo creo que el punto de inflexión fue cuando yo leí acerca del feminicidio de Fátima Barinia Quintana y años después me vuelvo a encontrar, lo leí cuando tendría 13, ¿no? Años después me vuelvo a encontrar con este mismo testimonio de feminicidio, pero esta vez no nada más leí como una noticia amarillista, sino que también descubrí a una niña que le encantaba la poesía, que era inteligentísima, que tenía hermanos, que tenía familia, y como que pensar no en los números y en sino en las personas detrás de los feminicidios fue lo que pues me quebró y lo que me hizo pensar que si a mí para que me cayera el 20 tenía que conocer a profundidad a una de estas personas, quizás al resto pues igual, a partir de conocer una historia, conocer unos sueños, una personalidad, nos cae el 20 de que estamos perdiendo personas y no números. Es que para mí fue muy complicado, como en un inicio yo pensaba escribir en tercera persona, por ejemplo, y después me di cuenta que era mucho más íntimo si yo, digámosle que entraba dentro de la piel de cada una de ellas y entonces escribía en primera persona. Y bueno, usé los testimonios de las familias, sus recuerdos, igual un poco de ficción, pero además yo sentía que le faltaba algo, como también el reflejo del amor que le tienen, porque creo que la manera más increíble de conocer a alguien es a través de las personas que más la aman. Entonces, a través de sus mamás, que tanto las amaban, se me hizo, cuando hice las entrevistas, se me hizo tan importante y tan bonita esta experiencia que yo tuve, que igual se me hizo importante compartirla, como pues las cosas más relevantes de cada una de las entrevistas y ponerlas. Y por ejemplo, en el caso de Fátima, utilizo también una sección de un noticiero y esto lo hago como a manera de crítica de cómo muchas veces los medios de comunicación revictimizan y caen en el amarillismo en lugar de pues centrarse en que se perdió la vida de una persona, en qué podemos hacer, qué estamos haciendo mal como sociedad para que se llegue a esto, todo esto y no, lo único que quieren es vender más y poner cómo fue el crimen, describirlo de maneras atroces, poner fotos cuando el punto no es ese y pareciera que nada más incitan a más violencia. Un poco lo que intentaba es que, por ejemplo, y se me ocurrió primero con Fátima, ¿no? Porque fue la primera historia que escribí, pero como que me vi mucho en ella, en algunas cosas como de las calificaciones. Yo también soy súper obsesiva con las calificaciones, eh, en ciertas inseguridades al respecto al cuerpo, al respecto a la altura, cosas por el estilo. Me sentí muy vista y luego me di cuenta que, pues evidentemente todos somos seres humanos y te vas a encontrar similitudes con cualquier persona con quien te sientes a platicar 2 segundos. Entonces, a partir de las similitudes, de las vivencias que teníamos en común, yo las intenté explotar de mis sentimientos, de las cosas que yo sentía a partir de ciertas como rasgos de la personalidad. Y entonces, de esta forma, intenté no caer tanto en inventarme una historia, sino como explotar algo que sí he vivido, como un sentimiento que sí es real, simplemente pues ha sido experimentado en diferentes cuerpos, pero el sentimiento supongo que es algo parecido. Bueno, primero es que yo no quería tener una voz monótona, ¿no? No quería que todo el libro sonara como que la misma persona estuviera escribiéndolo. Entonces tenía que encontrar como una voz auténtica para cada una de las protagonistas. Y eso fue muy complicado porque al final soy yo misma quien está escribiendo todo y pues o sea, me siento similar en algunos aspectos, pero al final somos diferentes personas y yo quería que fuera completamente auténtico. Y pues de esto me apoyé mucho de las familias. En cada paso que daba les mandaba el manuscrito, qué opinan, cómo vamos, esto lo diría Renata, esto lo diría Mariana, cómo se sentiría Maicha Pamela, cosas por el estilo que la verdad pues me ayudaron mucho porque ellos me decían, fíjate que por aquí quita esto, no viene al caso, ¿por qué no añades esta anécdota que me acabo de acordar? Y entonces se convirtió como en una sinergia muy padre de colaboración que pues al final todas las personas implicadas acabamos satisfechas con el resultado, como que sentíamos que sí se sentía pues íntimo y personal y como que cada una tenía su voz,
que no era como la misma voz en 5 historias diferentes, pero la misma. Sí, tuvimos mucha comunicación, muchas llamadas, muchos mensajes, como que sí fue un trabajo muy colaborativo. Y obviamente en cada paso, pues lo más importante era que las familias estuvieran de acuerdo con lo que se estaba escribiendo y que sintieran que sí se estaba reflejando a sus hijas, que sí se estaba contando las historias, que se estaba diciendo las cosas importantes, que también añado una parte en donde se habla acerca de cómo va el caso en términos jurídicos, digo sin poder dar muchos específicos porque hay algunos casos que siguen abiertos, pero igual para muchas familias era muy importante decir que el caso aún sigue abierto, que cierta persona estaba prófuga de la justicia, etcétera. Y luego otra de las herramientas que logramos descubrir entre las familias y entre lo que yo podía aportar fue, por ejemplo, en el capítulo de Fátima, a ella le encantaba la poesía y entonces intenté incluir algunos poemas como dentro del texto. Y en el caso de Mariana, pues fue un poco diferente, pero entonces incluí unos como preámbulos que pues como que funcionaban para narrar lo que iba a pasar. En el caso de Renata intenté que el lenguaje fuera pues muy auténtico, un poco grosero, pero porque eso fue lo que su mamá, Karen, me dijo que la hacía muy única, que incluyera eso, que de repente incluso se sintiera que se distraía ella porque tenía déficit de atención y entonces que de repente cambiara muy rápido el tema o cosas por el estilo, como que igual en el caso de Maicha Pamela y de Jalix, ellas eran mujeres indígenas y entonces se me hizo importante pues poner algunas líneas en otomí porque esa era su lengua. Y bueno, en el caso de Ana es un poco más complicado por el tema del anonimato, pero igual incluí algunos aspectos como íntimos para la persona con quien tuve la entrevista. Entonces como que sí intenté hacer ese distintivo en cada capítulo. Fue algo que para nada me hubiera esperado. Yo sabía que iba a ser muy fuerte, ¿no? Cuando comencé el proyecto sabía que no, o sea, no es cualquier cosa, que tenía que estar preparada, pero sí supongo que pensé que no me iba a pegar tanto como me pegó. Es completamente diferente ver una noticia o incluso un video, lo que sea, en persona, que una mamá te cuente lo que le hicieron a su hija y cómo no hay justicia, cómo están desesperados. Verdaderamente me rompió el corazón, no podía dormir, sí tuve episodios depresivos, pero digo, eventualmente me di cuenta de que necesitaba ayuda externa y acudí con unos psicólogos que me apoyaron y bueno, y pude continuar con el libro, pero sí fue algo que no me esperaba que me fuera a pegar tanto. Eh, Aunque a la vez, porque lo contrasto mucho, encontré mucha esperanza porque te das cuenta, muchas de ellas pues me dicen justicia sería que nos regresaran a nuestras hijas y pues entonces esa justicia no existe. Existiría otra justicia que sería que las personas, los feminicidas estuvieran en la cárcel, que muchas veces no hay por la impunidad en el país, ¿no? Me parece que es del 97% en casos de feminicidios. Pero entonces algunas me dicen, yo esto ya lo hago porque no quiero que les vuelva a pasar a nadie, que ninguna niña, que ninguna mujer sufra lo que mi hija sufrió. Y eso pues me llenó de esperanza saber que hay gente muy mala, como los feminicidas, pero hay gente muy buena, que tienen amenazas de muerte, que las critican, que les dicen de cosas, las insultan, y que no les importa poner su vida en riesgo, no les importa, con tal de ayudar y con tal de apoyar a otras mujeres. Igual entre las propias madres se crea como comunidad y se apoyan. Obviamente nadie sabe más que ellas, digo, y las familias, no solo las madres, pero nadie sabe más que las familias lo que se siente que te hagan esto, ¿no? Y entonces ver la comunidad que se crea entre ellas de apoyo, se enteran de un caso y entonces hacen todo lo posible por contactar, por ayudar, por decir, mira, cuando yo pedí justicia le hice así y así, tú podrías ver así. También me comentaron de muchas abogadas, y abogados, de mucha gente que está dispuesta a ayudar. Y eso es padrísimo, porque sí está la parte muy triste y muy
difícil y complicada y llena de coraje que es el feminicidio, pero también hay gente tan buena y gente que hace cosas al respecto y que dedica su vida a ayudar y a intentar que esto no se repita, que entonces pues es un sentimiento ambivalente, pero es un sentimiento interesante porque están los dos lados y al final convivir tanto con las familias pues me acabó sacando también un poco del hoyo en donde me metí porque dije, wow, o sea, digo, a mí me duele, ¿no? Imagínate cómo le duele a ellas, que eran sus hijas, que eran sus hermanas, lo que tú quieras, y cómo están sacándolo adelante y cómo están ayudando a otras. Entonces a mí eso pues me deja con el corazón muy contento de saber que existe eso en el mundo. Cuando yo empiezo a escribirlo, lo empecé a escribir pues porque tenía mucho coraje, mucha rabia, y quería, a mí como que la literatura me ha trastornado, me ha cambiado. He leído libros que han cambiado completamente mi forma de pensar. Y entonces yo siento que la literatura es una herramienta muy poderosa para concientizar y para transformar gente. Pero yo empecé a escribirlo y nunca pensé que me iban a publicar. Yo pensé que yo me lo iba a publicar yo y lo hice un poco como una promesa a la mamá de Fátima, que se llama Lorena. Entonces, pues un poco quería cumplir eso. Eh, Como que no tenía, pues nunca ni siquiera me imaginé que el libro fuera a ser publicado por Planeta o como nada por el estilo, como que simplemente quería que la historia de Fátima la conozca la gente, que les duele igual que me dolió a mí y que entonces quieran cambiar la realidad del país en el que vivimos. Pues nunca fue por ahí nunca mi intención fue querer lucrar o algo por el estilo, ¿no? Y pues creo que eso es importante porque también las familias notaron que mi intención era sincera y que pues el trabajo fue muy colaborativo, incluso a las presentaciones y así, los invité, las invité y como que se creó algo muy bonito. Igual, digo, es complicado, ¿no? Pero se me hace que o sea, al final las historias, las personalidades, los sueños, no se pueden, no se pueden falsificar, ¿no? O sea, no puedo, o sea, ellas eran personas tan reales, tan tangibles, que no puede un ego como ponerse por encima de ellas. O sea, digo, me volaría la cabeza entender cómo. Entonces, sí, como que la intención siempre fue esa de ayudar. Ya cuando, me acuerdo muchísimo cuando me dijeron que quizás me publicaba Planeta, de escribirles a todas y decirles, ¿qué creen? Que igual y pasa esto, no sé qué, sería muy bueno porque pues tendría mucho más gente que lo pueda leer. Incluso después de publicarlo me contactó gente que quería apoyar directamente a las familias y eso se me hizo muy padre y obviamente pues hice el contacto entre ellos, ya yo manteniéndome ajena a todo, pero se me hizo padre y pues muchas veces el apoyo es ni siquiera para ella, sino para una tercera persona que en ese momento lo necesite, como que necesitan viajar a Chiapas. Digo, esto sí es cierto, hace cuenta Irina me contó, necesito viajar a Chiapas porque ahí tengo el caso de unas chavas que fueron víctimas de feminicidio, no sé qué, no sé qué, no sé qué, necesito ir, necesito apoyar, hacer esto, esto y aquello. Y entonces se me hizo muy padre que a partir del libro se diera a conocer su caso y haya alguien que le haya podido proporcionar los recursos para hacerlo. Digo, además de que ella usa sus propios recursos para apoyar, que haya más gente que se le sume. Es que, ¿sabes lo que pasó? Se dio muy orgánicamente todo. Porque yo comencé con la historia de Fátima porque me reencontré con la historia y me pareció que era como algo que me llamaba y yo en ese entonces estaba fatigada, estaba enojada y pasaban muchas cosas alrededor de mí que yo sentía que eran producto del machismo y me sentía mal. No, y obviamente mi experiencia no es nada comparada con la de los del libro, pero me acuerdo que cuando redescubrí la historia de Fátima dije, siento que me la encontré hace años, me la estoy volviendo a encontrar, o sea, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Me conmueve mucho, siento que la conocí, me siento pues como
muy similar a ella en algunos aspectos, no digo, obviamente cada quien es su persona, pero en algunos aspectos me siento similar, quiero hacer algo al respecto. Encuentro a Lorena, la contacto, y ella fue la que me proporcionó otros contactos, pero ella ya sabiendo que estas mamás son, pues que están dispuestas a hablarlo y que están dispuestas a decir lo que está pasando, y entonces, y que necesitan hablarlo, que quieren que los casos de, porque pues cada quien lo maneja de forma diferente, ¿no? Habrá familias que no quieren que nadie sepa ciertas historias por cualquier razón que es muy válida, pero justamente estas mamás ya lo tienen más trabajado, lo tienen y quieren que sus hijas vivan en una memoria colectiva. Entonces para ellas era importante. Y se fue dando porque entonces yo contacto a Irinea Buendía, Irinea a su vez me contacta con Karen, que a su vez Entonces fue como un hilito. En la última historia iban a aparecer nombres, iba a aparecer como el resto de las historias, pero al final la familia me contacta y me dice que como el proceso judicial sigue pues pasando, no es posible y puede ser algo arriesgado que aparezcan nombres porque se puede dar cualquier cosa, que se aprovechen los abogados, lo que fuera. Entonces ahí decidimos, pero que la historia pues sí querían que se contara, ¿no? Porque al final era la esencia de una persona y no les importaba tanto el nombre, sino que quedara plasmada la persona que era. Entonces decidimos sí publicar la historia, pero cambiando nombres, cambiando lugares, fechas, lo que tú quieras. Y como todo se dio tan orgánicamente, la verdad, no, digo, por un lado digo que bueno que se dio tan orgánicamente porque yo no hubiera podido ponerme a escoger historias del mar de historias que existen en México y en el mundo, hubiera sido imposible para mí. Y por otro lado, obviamente me hubiera gustado abarcar más historias, aunque siento que cuando llegué a la sexta historia, al último capítulo, yo ya dije, creo que esto es todo lo que yo puedo hacer. Como yo ya estaba drenada, ya no podía hacer otra. Entonces, creo que va un poco por ahí. En mí cambió todo. Eh, Conocí a 6 mujeres y niñas increíbles. Me dolió hasta las entrañas que las hayan asesinado y que en algunos casos no haya justicia penal. Digo que eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, me dolió mucho y me concientizó y me hizo darme cuenta de que siempre estamos aprendiendo cosas, ¿no? Y que es importante ver dentro de nosotros mismos para saber qué acciones estamos haciendo que puedan, pues, aportar a esta cultura machista que tenemos. Porque un feminicidio no es algo que pasa de un día para otro. Un feminicidio es algo que se va, pues, germinando, que va poco a poco, paso a paso. Las violencias escalan, la sociedad es permisiva y llega al punto de no retorno, que es el feminicidio. Pero se me hace muy importante pensar en violencias mucho más pequeñas, violencias cotidianas con las que vivimos, que dejamos pasar para no incomodar, por no hacer nada y que al final pueden acabar siendo pues la cuna de un feminicidio porque nadie dice nada nunca, esto escala, o sea, nos tiene que importar, eso es lo que creo. Y creo que es una lectura importante porque te vas a acabar enamorando y conociendo a cada una de las protagonistas y es una lectura que duele, obviamente, y duele muchísimo, pero no se me hace justo ponerse una venda y querer estar o ajena a la realidad en la que vivimos, porque es nuestro país, porque no nos tenemos que esperar a que le pase a alguien cercano para que nos importe. Creo que haya pasado una vez es suficiente para que nos duela en el alma y para que digamos ya no más, acordémonos de estas historias y pongamos un alto, hagamos algo al respecto. Obviamente una persona, pues dices, ¿qué voy a hacer yo? Pero ¿qué tal si es un cambio colectivo? Así se hacen como pues los grandes cambios, ¿no? A partir de cambios individuales que se generan en colectivos. Entonces, conozcamos las historias, dejemos que nos duelan, que nos ardan, que sangremos por dentro y a partir de ello generemos un cambio. Y pues sí, o sea, hay que también mirar para adentro y pensar en qué acciones podemos hacer.